que eso es lo que hablamos el otro día con ellos, y que estaban de Sí, acuerdo en que ustedes, hablamos con ustedes, yo hablé con ustedes, ¿se recuerdan? Por lo menos los que están en clase, los que van a clase, los que vienen acá a esta clase, hablamos, digamos, de que de hacer expositivo. Y eso hablé con los jefes de trabajo práctico, y ellos, de alguna manera, me dijeron que sí, que estaban de acuerdo, que iban a ver y que iban a hablar con ustedes. Mañana yo lo voy a volver a hablar al tema con ellos, digo el miércoles, perdón, y bueno, a partir de ahí ya se encaminarán hacia el parcial. ¿Mm? La idea mía es que elijan un tema de los 4 dados, o hagan un tema como la marcha, un tema como trabajo cardiorrespiratorio, músculo esquelético, miotático, no sé, a partir de ahí relacionen las cosas, porque están por ahí relacionados algunos temas, otros no. Pero esa sería la onda, ¿viste? Del parcial. Esa sería la forma. Me parece lo mejor, que sea expositivo. Así, de alguna manera se, este, pero se lo... ¿cómo sería? ¿Nosotros elegimos el tema o ustedes nos designan uno? Y vamos a ver qué prefieren ustedes, qué dicen los profesores. Es una cátedra muy libre, yo no impongo nada. Yo no impongo nada, digamos. Acá la cuestión es cómo todos nos sentamos lo más cómodo posible. No es más fácil rendir un solo tema que rendir 4, o rendir 4 que rendir uno, ¿no? Porque en fisiología, no se olviden, está todo relacionado. Así que eso, no se crean que es más, que van a, digamos, vamos como se dice, vamos a zafar porque elijamos un tema de todos los que dimos, no crean. Entonces, no es que tampoco esto va a ser súper difícil, pero de alguna manera se les ofrece la posibilidad de un grupo, 3, 4 personas que van haciendo un tema determinado. Eso lo voy a hablar bien el miércoles. Ustedes piensen también para el miércoles con la parte de sus jefes. Y bueno, a partir de ahí, este, rendirán el examen. Y chao. La materia no es promocional. El que no apruebe el parcial no va a poder rendir el examen final, queda libre. Y no hay promoción acá. Es directamente por examen. Y son 3 materias iguales. Entonces, la nueva concepción de esta materia es por lo menos lo que me ha encargado ¿Y de... el final es oral y escrito? No, el final es solamente escrito. El final es Le solamente escrito. pregunto, Do, ¿recuperatorio hay? claro que hay recuperatorio, ¿cómo no va a haber? Gracias. Hay una semana Profe, para... ¿se puede rendir su materia libre o solamente hay que estar regular? No se puede rendir libre, ¿por qué no? Averígüelo más a nivel de eh, académico. Yo no tengo ningún problema con ningún tipo de examen, pero bueno, a ver si la facultad le permite rendir una materia del ciclo básico en forma libre, ¿eh? Habiéndola cursado. ¿Usted dice por las dudas si queda libre o usted la está concurriendo a la materia nada más? No, la pregunta va más porque no estoy muy confiado con respecto al parcial. ¿En qué sentido no está confiado usted? En sentido que no, todavía no estudié mucho que digamos. Ah, Faltan bueno, algunos temas. pero eso depende de usted, ya sonamos. Esa es la pobre materia de fisiología ya.
No tiene nada que hacer con eso. ¿O me equivoco? Claro, pero por ejemplo en otras materias, si vos no aprobás los parciales, quedas libre. Y si Y quedas acá, libre, podés rendirla libre. y acá La también. pregunta acá era si se podía lo mismo con su materia. Si se puede en otras materias del ciclo básico, se puede en esta. Pero usted pregúntelo en veeduría. ¿Mm? Joya, joya. Gracias. Sí, 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 pregúntele ahí a Emilio o a alguien que le pueda dar una mano. ¿Mm? Con eso. Yo de reglamentos no sé mucho. Bueno, a partir de acá se larga una carrera. El que quiera participar puede hacerlo. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy diciendo que pregunto. Está, tanto si hay parcial escrito como si hay examen final múltiple choice. Está, bueno. Profe, hay algunos chicos que están queriendo ingresar, pero dicen que Que no le se aceptan. jodan, que se jodan los chicos, que se jodan. Son y 20 ya. ¿Mm? Bueno, nada, Nachito, está. Todo bien. Listo. No, no escuché ningún ruido, viste que te hace como un timbre cuando alguien quiere entrar. Bueno, aproximadamente el músculo representa el 60% de el tejido o el componente nuestro que tenemos. ¿Verdadero o falso? Rápido, ¿eh? Miran el slide, lo leen y rápido. ¿Mm? Hola. Falso. Bien, falso, muy bien, muy bien, muy bien. La fibra muscular no es una célula excitable, sí lo es la neurona. Verdadero. La célula muscular no es una célula excitable, sí lo es la neurona. ¿Falso o verdadero? Falso. Bien, ¿están de acuerdo los demás? Sí, ¿Alguien? sí. Sí, sí. Ajá. Bien, 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 bien. Bueno, a ver. Todo el mecanismo de salida y entrada de calcio, ¿no? Gasta cero ATP. Falso. Falso. Falso, profe. No les gusta, ay Dios, bueno, vamos con esto otra vez. Se empieza a complejizar esto. El músculo liso es autónomo. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? Verdadero. 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 Verdadero, profe. Bien. El músculo cardíaco para contraerse no necesita inervación nerviosa. Verdadero. Verdadero. Y la fibra muscular del músculo esquelético responde a todos los estímulos de excitación por parte de la neurona que la inerva. Falso. A ver, ¿algún otro que lo ayude? Falso. Porque me Por parece que el potencial de acción. me parece que se equivocó este muchacho. Verdadero, profe. Bien. ¿Y los demás? A ver. Profe, pero ahí no depende del potencial de acción que rompa tipo el punto máximo para que se pueda transmitir el impulso. Claro, muy bien, pero se supone que ya llegó, que ya se desencadenó el todo o nada. ¿Mm? Entonces que estamos ante un estímulo que la puede excitar. Es decir, por ejemplo, la contracción es 100, 100, 100 estímulos, 100 contracciones, o algunas contracciones nada más responde. ¿Alguna? Bueno, ¿verdadero o falso? Lo que yo dije primero es verdadero o falso.
¿Qué dije yo? Verdadero. ¿Qué pregunté yo? ¿Mm? ¿Puede repetir la pregunta? Ah, ¿dónde estamos? Bueno, a ver, está divertido. La célula muscular responde uno a uno a los estímulos nerviosos. Todos. Eso es lo que... Lo pregunté de otra forma. Hubo gente que contestó bien, gente que contestó mal. ¿Es verdadero o falso lo que yo dije? ¿Tiene estímulos, dicho de otra forma? ¿O responde a algunos estímulos? Responde solo alguno. Bien, pasemos a otro. El calcio es tan importante como el sodio en la contracción de dos tipos en los músculos. ¿Es verdadero o falso eso? El calcio es tan importante como el sodio en la contracción. ¿Verdadero? Verdadero. ¿Sí? ¿Es tan importante como el sodio o será que el calcio es más importante que el sodio? Y que el calcio es el verdadero ion de la contracción. ¿El calcio es más importante? Entonces no es El tan calcio es importante, profe. claro, Su pregunta sería falsa. sería falsa, muy bien. Es falsa, es falsa, es falsa. Falsa como dólar de Milei, más o menos. Bueno, digamos, sigamos. A ver. La unidad motora está compuesta por una neurona y varias células musculares. ¿Verdadero? Y el, Verdadero, profe. y el músculo tiene muchas o varias unidades motoras. Y todas esas unidades motoras participan del fenómeno, pueden participar del fenómeno llamado reclutamiento. Verdadero. Bueno, ahí los ayudé un poco, porque vienen mal, no, mentira, vienen bien. Vamos entonces a ver. El receptor nicotínico solamente es posináptico. ¿Mm? Mientras que en la hendidura sináptica se encuentra la acetilcolina liberada desde las vesículas presinápticas. Verdadero. ¿Verdadero? Bien, muy bien. No ve que saben, no ve que saben. Nos pasamos el año del pedo. Así me gusta, así me gusta. Bueno. ¿Qué es esto? Qué chiquitito está, che. No, vamos a hacer esto acá. Chan, 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 chan. A ver. Está 11 esto. Ahí está. Bueno. En la postura participan tanto las fibras de producción lenta como de producción rápida. ¿Falso? Falso. Falsa. Obviamente. ¿Cómo fue la pregunta, profe? No escuché. En la postura participan tanto las fibras lentas como las de contracción rápida.
Las motoneuronas de pequeño tamaño y las de gran tamaño inervan las fibras llamadas ST o slow twitch. Falso. Falso. Bien, Falso. bien. Ujú. Cuando el metabolismo es oxidativo, el número de mitocondrias, la mioglobina y la densidad capilar de las slow twitch disminuyen. Falso. Otro más. Falso. Falso. Bien. Bueno, muy bien. Demasiado fácil hasta acá, ¿eh? Repasamos esto. El tema de hoy es el mecanismo de la contracción muscular. Recuerda que la unidad funcional de la contracción del músculo esquelético se llama sarcómero. Tenemos el músculo esquelético que está formado por haces, los haces están formados por fibras y las fibras por miofibrillas. Esas miofibrillas tenemos dos tipos, las delgadas que son las actinas, filamento delgado que es la actina, grueso que es la miosina. Manteca salada de punta de Recuerda, el sarcómero es la unidad funcional, se encuentra entre dos discos serios. Hoy vamos a ver el mecanismo de la contracción que es muy importante que lo sepas. Como puedes ver ahí, los filamentos delgados y gruesos. Veamos qué es lo que ocurre dentro. Los iones de calcio, que vas a ver en morado ya mismo, se unen a la troponina C. Estos son liberados por el retículo sarcoplasmático. Al unirse a la troponina, esta cambia de forma y provoca el desplazamiento de la tropomiosina. Este desplazamiento que estás viendo deja libre al sitio activo de la actina. ¿Para qué? Para que la cabeza de miosina se pueda unir. Recuerda que la cabeza de miosina debe ser activada antes de que el mecanismo paso a paso de la contracción empiece. Esto ocurre cuando el ATP se une a la cabeza de miosina y produce la hidrólisis. Se produce la hidrólisis de este ATP dejando ADP y un fosfato inorgánico. La energía liberada de la hidrólisis del ATP activa la cabeza de miosina. Entonces, la cabeza activada se une a la actina. Vamos a ver cómo se une. Mira, se une a la actina una vez que ya está activada y se libera el fosfato inorgánico. Esto produce que la unión se fortalezca. Se fortalece la unión. Y ahora viene el golpe de fuerza. El ADP se libera y la cabeza de miosina se desplaza. Es decir, la cabeza de miosina desplaza el filamento de actina hacia la línea media. Ahora, el cambio de ATP, ahora viene otro ATP, se une a la cabeza de miosina y la unión entre la cabeza y la actina se debilita cuando llega el ATP y se separa la cabeza. Pero después ocurre lo mismo. Después se vuelve a activar la cabeza de miosina. El ATP, se produce la hidrólisis del ATP, dejando el ADP y el fosfato inorgánico, y la energía liberada reactiva la cabeza de miosina. Y se vuelve a repetir lo mismo. Este es el mecanismo paso a paso. Siempre, mientras los sitios de unión de la actina estén expuestos, esto se va a producir siempre. Mientras los sitios de unión de la actina estén expuestos, este mecanismo paso a paso va a seguir. Se produce la contracción muscular como estás viendo ahí. Ahora, ¿cuándo termina este mecanismo? Es muy sencillo. Cuando el calcio es bombeado de regreso al retículo sarcoplásmico. Existe una bomba de calcio. Entonces, mira cómo se fue el calcio ahí. Entonces, se vuelve a tapar los sitios de unión. La tropomiosina vuelve a su lugar original. Entonces, la cabeza de miosina ya no tiene dónde unirse. Y se termina la contracción. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿qué ion es importante para la contracción muscular? Porque hubo gente que dudó. El calcio. Perfecto. ¿Qué tipo de contracciones musculares conocimos en la clase y en los prácticos?
Hola. ¿Usted habla como la del uso, que es una contracción constante, o a qué se refiere? Me refiero a qué tipo de contracciones existen, qué tipo de contracciones hacemos nosotros a diario, cada minuto, cada momento. Voluntaria, concéntrica. Bien, voluntarias e involuntarias. Bien, dentro de las voluntarias, ahí mencionaste una, ¿cuál? Concéntrica. ¿Y cómo se La llama la otra, otra? excéntrica. Excéntrica. Bien, o cómo podemos llamarla si de acuerdo al músculo varía o no la longitud. Isotónicas y... Isométrica o isotónica. Isométricas, isotónicas. Bien, vamos a ver este videito para que nos recuerde, a ver, ¿no? A ver. La contracción muscular es el proceso fisiológico en el que los músculos desarrollan tensión y se acortan, se estiran o bien permanecen con la misma longitud. Podemos considerar dos tipos de contracciones, las isométricas y las heterométricas. Las contracciones isométricas son aquellas en las que el músculo no se acorta a pesar de que la tensión muscular aumenta mucho. Un ejemplo podría ser el mantener un libro en una posición permanente. En el deporte se producen muchos casos. Un ejemplo podría ser en ciertos momentos del windsurf, cuando debemos mantener la vela en una posición fija. Podríamos decir que se genera una contracción estática cuando, generando tensión, no se produce modificación en la longitud de un músculo determinado. Las contracciones heterométricas se producen cuando se mueve una carga constante a lo largo de todas las posiciones posibles en una articulación. Son erróneamente denominadas isotónicas, pues a pesar de que la carga es constante, la tensión que se genera varía según la posición y por tanto esta tensión no es constante. Existen dos tipos de contracciones heterométricas, las concéntricas y las excéntricas. En las concéntricas, el músculo se acorta y tracciona otra estructura, como un hueso, para producir un movimiento y reducir el ángulo de la articulación. El levantamiento de un libro implica contracciones concéntricas del músculo bíceps del brazo. En las excéntricas, el músculo aumenta su longitud global durante la contracción. Al volver a dejar el libro sobre una mesa, el bíceps previamente acortado aumenta de longitud gradualmente, aunque mantiene la contracción. Además de estos dos tipos de contracciones clásicas, se ha propuesto últimamente la introducción de dos nuevos tipos de contracciones, las auxotónicas y las isocinéticas. En las contracciones auxotónicas se combinan contracciones heterométricas con contracciones isométricas. Al iniciarse la contracción, se acentúa más la parte heterométrica, mientras que al final de la contracción se acentúa más la isométrica. Un ejemplo práctico de este tipo de contracción lo encontramos cuando se trabaja con los extensores. El extensor se estira hasta cierto punto. Se contrae concéntricamente. Mantenemos unos segundos estáticamente el extensor, es decir, isométricamente, y luego volvemos a la posición inicial con una contracción en forma excéntrica. Fíjense que mencionó contracciones ausotónicas.
es la combinación de dos. ¿Se acordaban de este tipo de contracción ustedes? ¿Habían visto el video? ¿Lo pudieron chequear en el campus? Yo no lo chequeé, profe, personalmente. ¿Lo chequeaste? No. No, no lo chequearon. Yo les recomiendo siempre que chequeen porque son nuevas nomenclaturas. Entonces, auxotónicas es combinación, ¿no? Esta chica está haciendo ahí un ejercicio que combina, ¿no? Lo anterior. Y después él mencionó las contracciones isocinéticas. ¿Iso qué significa? Hipo, hiper, iso, ¿qué significa? Yo igual. Bien, y si digo isocinética, ¿qué quiero decir? ¿A qué se refiere cinesis? A la velocidad puede ser. Bien, exacto, exacto. Entonces, si yo hablo de una contracción isocinética, hablo de una contracción siempre a igual velocidad. ¿Conocen algún deporte, por ejemplo, que sea con contracciones isocinéticas? Por ejemplo, denme un ejemplo. Yo les voy a poner en el parcial, contracciones isocinéticas, por ejemplo. Ejemplo, le menciono 4 deportes, ustedes tienen que poner qué tipo de deporte corresponde a la isocinética. Contracción ¿Puede ser atletismo, profe? No me suena mucho el atletismo. Me suena más, por ejemplo, algo que se haga en agua. Les doy una pista, 2 cosas que se hagan en agua. ¿Qué pueden ser? Natación y aquadance. Natación y remo. El remo es isocinético. A ver, yo trato de que ustedes entiendan, ¿no es cierto? Que son deportes en los que no se necesita generar una aceleración en el movimiento, salvo si yo estoy remando en forma regular, o si estoy nadando en forma regular, no si tengo que hacer un sprint de pronto para llegar rápido a la meta, ¿no es cierto? Pero natación y remo son ejemplos de contracciones isocinéticas. El surf no. El surf es contracción isométrica. ¿Y una maratón, profe? Y no. Puede llegar a ser, sí. Puede llegar a ser. También sí, no se me había ocurrido. Es decir, es un tipo de contracción muscular, ¿no es cierto?, que es nueva en el ámbito, digamos, del deporte. Por eso les digo, porque usted va a decir, bueno, trabajar al paciente a contracción isocinética. Entonces, bueno, usted va a decir, bueno, si no lo... A ver, en fisiología, que me habían enseñado de isocinético, ¿no es cierto? Contracción muscular máxima a velocidad constante en todo el arco de movimiento. Es decir, yo voy a ir hacia adelante a remar y voy a ir hacia atrás con mis brazos, miembros superiores, ¿no es cierto?, a contracción máxima, ¿no?, en todo el arco de movimiento. Si hago algo heterocinético, ¿no?, porque después esto se puede complicar, ser de cadena abierta o cerrada. Entonces se complica la cuestión. Pero, de alguna manera, les digo esto porque, ¿no? Después, por ejemplo, en fisioterapia específicamente, digamos, el modo isocinético les va a permitir a ustedes controlar varios parámetros de la cuestión. Profe, Sí, una consulta. sí. Si vos en atletismo ponemos velocidad, no estaría teniendo una contracción. Sí, si vos repetís el movimiento exactamente igual y a la misma velocidad, sí, ejemplo 100 metros. Sí, por eso yo me refería a atletismo a lo que es velocidad, 100, 400, todo eso. No, por ejemplo, un lanzamiento de martillo o una jabalina. Eso no. Genial, sí, por eso quería hacer eso. Claro, Bueno, si yo dije atletismo, pero no englobé lo que quería preguntar. No, está bien. Hay diferentes actividades, ¿no? Pero digo, para que uno se empiece a enrolar en el sentido de que uno empiece a pensar en las nuevas nomenclaturas. No, toda la rehabilitación hoy es isocinética, cadena abierta, cadena cerrada, porque es heterocinética, cosas. Entonces todo esto, el modo isocinético,
les va a permitir a ustedes controlar varios parámetros como la posición, la amplitud articular, la velocidad de movimiento, el modo de contracción, que en particular es excéntrico. Sobre todo les va a permitir, digamos, controlar el modo excéntrico de contracción, ¿no? Esto que cuando, digamos, el libro vuelve a la mesa, ¿no? ¿Se acuerdan recién que vimos la posición el ejemplo del bíceps, ¿no? Yo llevo el libro hacia mi pecho, lo levanto de la mesa, pero después lo dejo. Era primero qué tipo de contracción hace cuando lo llevo hacia arriba. ¿Se acuerdan? Levanto el libro, ¿es concéntrico o excéntrico el bíceps? Concéntrica. Bien, y cuando lo voy a dejar, Excéntrico. perfecto. Eso es muy importante. Uno pregunta y hace un verdadero o falso como hace rato y, ¿cierto? Un múltiple choice. Entonces, ojo con eso porque es muy, muy, muy importante. Les decía que el modo isocinético les va a permitir controlar varios parámetros, o sea, la posición, la amplitud articular, ¿no es cierto? La velocidad, digamos, el modo de contracción, la fuerza que desarrolla, es otra cosa también, que les va a permitir desarrollar el volumen y la intensidad del ejercicio. Todo eso les va a permitir que se desarrolle, que ustedes puedan controlar. Eso en fisioterapia. Bueno. Y después lo otro, digamos, qué sé yo, a ver, es poderles preguntar qué pasa, digamos, en el músculo cuando se ejecuta una contracción isométrica máxima. Ustedes empujan una pared, por ejemplo, bueno, ¿no? El músculo permanece primero estático, no se acorta ni se alarga, pero está generando tensión. Cuando ustedes cargan un peso, por ejemplo, y cuando lo mantenemos elevado con el brazo, no lo movemos, y mantienen el peso en la misma posición, esa es la mejor, digamos, el mejor ejemplo de una contracción isométrica. Así que después le puedo decir, por ejemplo, bueno, le puedo preguntar, no sé, ¿qué tipo de contracción alarga las fibras musculares? Excéntrica. No sé. A ver. La excéntrica. Ajá. ¿Cómo más se llama la excéntrica? ¿Cómo más le podríamos decir a la contracción que alarga las fibras musculares? Con igual tensión. Ok. Isotónica. Muy bien, muy bien, muy bien. Las fibras musculares se van a contraer y modifican la longitud. En ese tipo, por ejemplo, de contracción, las fibras se acortan y se alargan. ¿Está? Bueno, a ver. Después uno puede decir, por ejemplo, qué fibras se contraen primero. ¿Las lentas o las rápidas? Rápidas, profe. No se activan primero las lentas y después las rápidas y después cuando se inhabilitan es al revés, digamos, me parece.
¿Mm? ¿Cuáles se cansan primero, las blancas o las rojas? Las blancas. Son las primeras en cansarse, correcto. ¿Mm? Por eso son las últimas que activa el cuerpo. Las rojas son las primeras que se activan. ¿Estamos? Bueno. Fíjense que todas esas preguntas tienen que, pueden hacérselas ustedes, buscarlas en Google, no sé, qué sé yo, como aplicación de esto, ¿no? Bueno, en el ejercicio de resistencia muscular, las que más se usan son las fibras rápidas. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. Bien, bien, bien. Bien, 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 bien. Bueno, después de patología no le voy a preguntar porque no. Las fibras musculares rápidas son las que generan más fuerza. Verdadero. Bien, bien. Las fibras blancas, ¿no? Son fibras de diámetro grande, de aspecto blanquecino, porque tienen menos mioglobina. ¿Sabían eso, no? Sí, me imagino que sí se lo dije. La contracción es rápida y desarrollan mucha fuerza, pero se fatigan rápido. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Bien, bien. Bueno. Andan bien, che. Yo pensaba que andaban peores. Vamos a seguir con este juego el próximo. De acá hasta el final es todo parcial, 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 para que nadie quede afuera de la pregunta. Y el miércoles les confirmo si hacemos tema o hacemos múltiples choice. Seguimos con este y terminamos con este video ya. Las contracciones isocinéticas se tratan más bien de un nuevo tipo de contracción, por lo menos en lo que se refiere a su aplicación en la práctica deportiva. Se define como una contracción máxima a velocidad constante en toda la gama de movimiento. Son comunes en aquellos deportes en los que no se necesita generar una aceleración en el movimiento, es decir, en aquellos deportes en los que lo que necesitamos es una velocidad constante y uniforme, como puede ser la natación o el remo. La mayor resistencia que el medio acuático ofrece al movimiento crece en la medida que tratamos de movernos más rápido. De ahí que la aceleración del movimiento se compense con la mayor aceleración que ejerce la fuerza de frenado. Este tipo de contracción se produce en la fase concéntrica y en la excéntrica del movimiento, manifestándose como un movimiento casi continuo. La falta de aceleración de estas contracciones favorece un menor sufrimiento articular, de ahí que el medio acuático sea muy recomendable como actividad física para el cuidado de la salud. Para su simulación en el medio terrestre, existen máquinas especiales que permiten desarrollar la fuerza muscular mediante contracciones isocinéticas. Los ejercicios habituales de aeróbic, que suponen muchas contracciones heterométricas, aumentan la irrigación de los músculos esqueléticos y por tanto mejoran el riego sanguíneo. Las actividades que incluyen muchas contracciones isométricas, por ejemplo el levantamiento de pesas, se basan más en la producción anaeróbica de ATP. Estas actividades también estimulan la síntesis de proteínas musculares y como consecuencia, después de un cierto tiempo, se produce un aumento del tamaño de los músculos, lo que se denomina hipertrofia muscular. La hipertrofia muscular será estudiada en un próximo audiovisual.
Muy bien. Bueno, faltan 5 ya. Vamos a continuar con esto, con tipos de contracciones musculares ausotónicas aplicadas a ciclos el miércoles. Puede estar cualquiera si quiere en la clase. Yo no sé no me acuerdo otra vez comisión le toca, porque se me fue el esquema, no lo tengo acá. Pero no sé, digamos, a qué comisión le toca. Si ustedes saben, vayan. Si no, bueno, puede ir cualquiera, no hay problema. ¿Está? Nos vemos el miércoles entonces. ¿Listo? Bueno, Dale, profe, nos perfecto, vemos. nos vemos. Gracias.